Perfecto. Ahí ya pudimos conectar también en el canal de YouTube de la facultad, por si les llegan a preguntar a los presentes. Eh, Están dando bien, así que bueno, podemos iniciar. Antes que nada, bueno, agradecer a los que se han sumado a la charla, obviamente a las panelistas, a Camila, que va a cumplir la función de moderadora, y también, bueno, a Fernanda Fachelo, que se ha sumado a dar la bienvenida a esta jornada. Fernanda es presidenta del Club Libanés acá de Paraná, es jugadora de futsal de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón, y bueno, ahora está cumpliendo funciones como concejala electa de la ciudad. Así que le voy a pasar la palabra a ella para después continuar. Bueno, ¿se me escucha? Sí, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, en principio, obviamente, agradecerle a los chicos, digamos, por la invitación, a la Facultad de Ciencias Económicas de UNER, al proyecto de Piel, que la verdad están haciendo un gran trabajo, digamos, para beneficiar o ayudar a los clubes de esta ciudad, con otro apoyo digamos, en la parte de gestiones tanto impositivas, económicas, de gestión, que por ahí es algo que digamos, nos preocupa mucho al club, digamos, porque si el club lo va a soportar y por el corazón de ese club, y por ahí esa parte es la que nos falta, digamos, capacitarnos, obviamente, así que bueno, les agradezco por eso. Y obviamente también a la diplomatura en gestión de instituciones deportivas, que si bien ahora se encuentra suspendida, pero bueno, ya va a tener tiempo que viene seguramente la retorna. Así que, como mi nombre es Fernanda Fachelo, soy concejal de la ciudad de Paraná por el Partido Justicialista, Frente Crear Entre Ríos. Y bueno, soy presidenta de un club que siempre fue de fútbol, mayoritariamente en su disciplina. Ahora vamos a tratar de poder remontar y poder crear otros ámbitos, otras disciplinas dentro del espacio y poder reabrir. Si bien el año pasado comencé con lo que es, digamos, inicié mi propio equipo de fútbol, de futsal, porque si digo futsal por ahí se ofenden, son dos disciplinas completamente distintas. Así que la verdad que muy orgullosa del equipo que formamos, porque en el primer año que entramos en ascenso pudimos ascender a fines del año pasado. Obviamente nos vimos a pensar en la primera división, pero bueno, ya tenemos tiempo de retomar esto también. Así que la verdad que bueno, agradecida por eso. Y bueno, y en principio, hacer este espacio, hoy van a hablar lo que es el panel de deporte y género. La verdad que estas charlas, la maratón de charlas virtuales que vienen los chicos llevando, es muy valiosa, digamos, para el deporte, sobre todo porque permiten tener una mirada del deporte de distintos puntos de vista. Así que bueno, hay que llevar eso bien en alto y agradecer estos espacios. Y bueno, la profesionalización, perdón, de lo que es el empoderamiento de las mujeres en lo que es el deporte, en lo que hoy justamente lo tenemos como temática, lo que es el fútbol. Sinceramente hay que levantar una bandera muy en alto porque se ha logrado y se está logrando cada vez más poder involucrarnos y poder estar y poder generar todos esos espacios. Hoy por hoy toca también poner lo que es en políticas públicas, digamos, en poner en agenda legislativa todo este trabajo que venimos haciendo, luchando juntas. Así que bueno, somos nosotros justamente las responsables de generar estos espacios, ¿no? De debate, de visibilizar la lucha que viene hace mucho tiempo dando la mujer en tanto los derechos civiles, derechos sociales, políticos, en este ámbito deportivo y tantos otros también que nos faltan también alcanzar, ¿no? Así que bueno, sinceramente agradecerles también a las chicas la participación, tanto a Mónica, a Tatiana y a Fernanda, cada una desde su espacio, todo el trabajo que está haciendo, y bueno, que hoy van a tener la posibilidad también de contar y poner
también su granito de arena en toda esta lucha que venimos dando, y agradecerles justamente por presentar ese lugar, poder visibilizarlo de esta manera. Es muy importante que estemos juntos, sobre todo, así que eso nada más, agradecerles. La verdad que hacen un trabajo increíble todos, y bueno, nuevamente agradecer a los chicos por crear este espacio de debate y también de utilizar también todo esta lucha, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y a disposición para lo que necesiten y para lo que puedan colaborar. Gracias, Fernanda. Bueno, para nosotros es un placer que vos te hayas sumado a esta iniciativa. Más que nada, como yo te comentaba, me parece que es importante mostrar que las mujeres, en este caso, en tu caso, y acá en la ciudad de Paraná, también van ocupando y ganándose esos lugares importantes, como es la toma de decisiones, y creo que a nivel político mucho más. Y sobre todo con mujeres que surgen del deporte, que me parece que eso le da el toque justo, digamos, para lo que nosotros queremos dejar con este tipo de charlas, digamos. Así que muchas gracias a vos. No, gracias a ustedes, chicos. Por ahí para dar inicio a la charla, y antes de darle el pase a Cami, contarles, si bien veo que hay algunos participantes que ya han estado ayer, quiero hacer un breve resumen para los que no se sumaron ayer y inician hoy la jornada. Que la facultad decidió organizar este tipo de jornadas cuando, allá por el mes de marzo, cuando las inscripciones a la diplomatura en gestión de instituciones deportivas que mencionaba Fernanda, y el cual queríamos implementar este año, se vieron afectadas por esta situación, que bueno, nos han afectado en un montón de cuestiones, y esa inscripción se cortó a la mitad y no pudimos dar inicio a la diplomatura, lo cual, bueno, esperamos hacer en este segundo cuatrimestre. Planteamos algunas modificaciones para poder arrancar virtual, y ojalá que podamos hacerlo. No quisimos quedarnos quietos y organizamos este ciclo de charlas para, bueno, por ahí la capacitación que no podemos dar en las aulas, brindarlas de alguna forma o algunas herramientas para que se puedan desarrollar, y está bueno hacerlo desde la experiencia de personas que están trabajando en lo que es gestión deportiva. Y bueno, cuando planteamos este panel de deporte y género, es algo que nosotros por ahí, una charla el año pasado también lo tuvimos presente, una charla que hicimos presencial, pero sí un aprendizaje que nos deja cuando armamos esto. Yo por ahí, cuando empezamos a ver los paneles y los expositores de los distintos temas, al final nos dimos cuenta que teníamos un panel de deporte y género, y el resto de los paneles de las distintas temáticas estaban compuestos todo por hombres, digamos. Eso la verdad que queda raro, porque me parece que si queremos una real equidad, no debería existir más un panel de género, y sí deberían estar las mujeres ocupando el mismo lugar que los hombres en el resto de las temáticas. La secretaria de Deportes de Argentina lo dijo hace poco, que las mujeres tienen que estar discutiendo políticas deportivas y no paneles de género. Y la verdad que eso nos dejó una marca para estas 2 semanas, pero bueno, lo que nosotros consideramos un aprendizaje, porque son varios años, en mi caso 30 años de educación con un modelo que nosotros vemos hoy que está cambiando, y bueno, ahora a partir de ese aprendizaje seguramente las jornadas posteriores que hagamos, trataremos de tenerlo en cuenta y seguir visibilizando las mujeres, pero desde otro ámbito y a la par que los hombres. Así que bueno, le doy el pase a Camila. Camila es estudiante de periodismo deportivo de acá de Paraná, que bueno, va a estar un poco moderando lo que es la charla. Agradecerle a Mónica Santino, no la voy a presentar porque lo va a hacer Camila, pero agradecerle a Mónica, como siempre. El año pasado también participó con nosotros en la charla presencial. A Tatiana Briceño, por la predisposición que ha mostrado también allá desde México, y a Fernanda Vascones por lo mismo, digamos. Desde el primer momento que le planteamos la idea, se prendieron de una, así que obviamente agradecerle, y está bueno tener experiencias de otro lado para sacar las cuestiones en común y también la diferencia, y poder potenciar las experiencias que nosotros tenemos acá. Así que muchas gracias a todos, y ya le dejo el micrófono a Camila. Perfecto, muy bien saludarlos a todos los chicos del panel, a los que se unieron y a las chicas, ¿no? Claramente.
Bueno, paso a mencionarle que hoy es la segunda charla de lo que es la maratón de la gestión deportiva con la temática de deporte y género. Estamos con Tatiana Briceño, que ella es mexicana, creadora de Campeonas MX. Si quieren, después nos hacen una breve introducción en qué se desempeñan ustedes para que sea mejor. Fernanda Vázquez, que ella es ecuatoriana, jugadora de fútbol y fundadora del Club Ñañas. Y también con Mónica Santino, argentina, fundadora de la Nuestra Fútbol Feminista. Así que chicas, si quieren, Tatiana, arrancar a comentar un poquito en qué te desempeñás, de dónde sos precisamente, cuál es tu rol, cuál es tu labor. Hola, ¿qué tal, Cami? Muchas gracias a todos, principalmente pues a la Facultad a Pablo por hacerme la invitación para formar parte de este evento. Muy contenta siempre de compartir con mujeres tan experimentadas sobre el fútbol femenino y la gran herramienta que es para la transformación de la sociedad. Y bueno, como bien comentabas, yo soy creadora de Campeonas MX, junto con Mariana Serrano, mi socia en la plataforma, creamos pues este medio de comunicación que cubre principalmente a la mujer en el deporte, con énfasis en fútbol femenil. Y bueno, ahora que tenemos la Liga MX femenil aquí en México, le damos también pues énfasis a la Liga MX femenil. También soy la encargada de prensa y comunicación del Club León Femenil, que justamente es uno de los clubes que forma parte de la Liga MX femenil. Y bueno, pues ahí tengo contacto directo con la Liga MX femenil, que afortunadamente va caminando de manera idónea. Tenés apagado el micrófono, Cami. Bien, ahí está. Ahí está. Disculpa. Fernanda, si querés seguir vos. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Comentanos también, más que nada, en qué te Igual te desempeñás, pasé cuál mi es tu rol. presentación para que lo puedas tú ver y así presentarnos. No sé cómo lo van a hacer. Sí, sí, más que nada yo para que vos te muestres con el público, para que te conozcan más de fondo, que creo yo que es mejor que uno lo cuente de su lado que yo leer algo, ¿no? Bueno, les cuento un poquito. Yo soy futbolista profesional, vengo jugando desde los 11 años. La verdad, ni siquiera soñé con ser profesional porque eso en el Ecuador era algo muy lejano. Tuve la oportunidad de ser la primera jugadora en ser contratada por un equipo europeo. Fui a Suiza, jugué en IB y Frauen, quedamos segundas a nivel nacional. Me di cuenta de todo lo que podía hacer el fútbol femenino. Entonces regresé al país y fundé Club Ñañas. Soy actualmente las pocas dirigentes y en mi época la primera dirigente afiliada a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Logramos el hito con Club Ñañas histórico de ser el primer equipo transmitido en vivo por televisión. Tenemos el récord histórico de asistencia a un estadio con entrada pagada, incluso con entrada gratuita igual tuviéramos el récord, pero en este caso fue la gente pagó para ver jugar a Ñañas. Además de esto, somos el primer club afiliado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y fuimos los primeros y, digamos, los mayores promotores del Día Nacional del Fútbol Femenino en el Ecuador y con esto tuvimos un reconocimiento como país por parte de la Conmebol. Ahorita acabamos de formar Unidas por el Fútbol, el cual encabezo en conjunto con otros 3 dirigentes para sacar adelante el fútbol femenino dentro del país y justamente gracias a esto hoy día acaba de salir la resolución por parte del COE Nacional del Ecuador de aprobar que el fútbol femenino en nuestro país regrese a la competencia. Salió hace 2 horas. Perfecto, una gran noticia entonces. Bien, Mónica, si querés nos nos comentás acerca de la Nuestra Fútbol Feminista y un poco sobre vos también para después comenzar con los 4 ejes fundamentales que tenemos previsto para esta charla. Gracias, Cami. Bueno, agradecer muchísimo esta posibilidad de compartir con más compañeras y hablar del fútbol en Latinoamérica, algo que nos entusiasma muchísimo y hacerlo otra vez en el marco de la Universidad de Entre Ríos, en Paraná. Por más que no podamos estar presencialmente, bueno, es como si estuviéramos o vamos a hacer ese esfuerzo, ¿no? En tiempos que son muy difíciles.
Formo parte de un colectivo, de una organización social, la nuestra Fútbol Feminista, que tiene su base de trabajo acá en Buenos Aires, en la Villa 31, en Retiro, y somos todas exjugadoras, directoras técnicas, conformamos un cuerpo técnico entero de mujeres. Recibimos cerca de 100 chicas y un poquito más en la cancha de Barrio Güemes, que es una de las canchas más antiguas de nuestro barrio, y lo que hemos hecho en todo este tiempo es un camino, una estrategia de empoderamiento colectivo, ¿sí? Creo que el fútbol para las pibas en los barrios, como decimos nosotros, es fundamental, es muy importante, es una forma de erradicar violencia de género cuando se rompen estereotipos formados alrededor del deporte, cuando siempre se pensó, se planteó que no era un deporte que nosotras podíamos practicar, porque no estamos habilitadas, porque no lo hacemos tan bien como los varones, ¿no? Cuando siempre fue una cultura que nos expulsó, lo que intentamos hacer justamente es tomarla, porque el fútbol es nuestro, el derecho a jugar también, el derecho a jugar es un derecho humano, y cuando se lo mira desde una perspectiva de género, en los barrios es aún más importante, ¿no? Porque se quiebra el ámbito doméstico, se empieza a entender que tenemos cuerpos poderosos, se empieza a entender que las canchas también son territorios posibles para las mujeres, y todo eso es un camino de libertad enorme, gigante, que permite romper ideas, como decía antes, prejuicios, y tener una vida mucho más digna. Para nosotras, en principio, es ese derecho a jugar, y después aquellas chicas que pasaron por el proyecto y son de la 31 y tienen ganas de seguir jugando en un equipo en el torneo de AFA, que es el torneo más importante que tenemos en Argentina, o competitivamente, eh, eso es justamente el más antiguo y el que tiene un carácter de relevancia, porque puede ser el pie para llegar a la selección nacional, bueno, lo hace. Y para la que simplemente significa quebrar todas estas ideas, lograr que el compañero varón cuide a los hijos mientras está jugando, lograr o entender que las transformaciones sociales son colectivas. Bueno, el fútbol ahí funciona como algo maravilloso. Y porque creemos que es algo muy importante en nuestra cultura del fútbol, las mujeres no podemos estar afuera de eso, ¿no? Así que, resumidamente, la nuestra es todo eso. Jugué al fútbol toda mi vida, luché mucho por jugar a la pelota en todas estas instancias, entonces este lugar en la Villa 31 y esta construcción es el lugar en el mundo que elegimos y el lugar donde queremos seguir pensando política deportiva, porque entendemos que el deporte no es algo casual ni algo que hay que despreciar, y cuando el movimiento de mujeres lo incorpora también como un derecho, creo que le da valor, y creo que es la gran asignatura pendiente que tenemos ahora cuando pase toda esta pandemia y volvamos a la cancha. Bueno, creo que el género va a ser vital para seguir pensando en el deporte como el encuentro o la posibilidad de transformar vidas y sociedades, ¿no? Pensar en un mundo más justo. Muchas gracias, Mónica. Vamos a comenzar con los 4 ejes temáticos. El primero es lo que vendría a ser la historia y el contexto actual del fútbol femenino en cada país. Si querés, Fernanda, comenzanos a contar el año aproximadamente que el fútbol femenino empieza a tomar relevancia, no de manera profesional, sino amateur, pero en el que empieza a tener más seguimiento, tanto de mujeres como de hombres, en que las chicas se empiezan a posicionar más dentro de una cancha o en diferentes clubes. A ver, sí, el fútbol femenino en el Ecuador tiene ya muchos años, sin embargo, como en muchos países, ha sido un deporte en el que básicamente las chicas han tenido que luchar para tener un espacio en la cancha, muchas veces desde las ligas barriales, los horarios 6 de la mañana para que la cancha pueda recuperarse para el partido importante que era el de los varones a las 11 de la mañana, y tantas cosas que lo hemos vivido a través del mundo. En el año 2013, con el apoyo de Francisco Ceballos, ministro del Deporte en ese tiempo, lanzamos el primer campeonato de fútbol femenino a nivel nacional, federado. Después de la gran acogida que tuvo tanto el público como también comenzaron a haber medios y comenzó a hacerse notar en distintas partes del país, la federación también empieza a querer ser parte de esto.
y ahí desde el 2014 la federación se hace cargo de los campeonatos nacionales. Tuvimos nuestros altos y bajos. Es importante recalcar aquí que muchas veces lo que pedimos a las mujeres es una oportunidad. Y el momento en que nos dan esa oportunidad, nosotros la agarramos, no la dejamos ir. Y así fue también en el Ecuador. Nos dieron la oportunidad de jugar un año de campeonato nacional y clasificamos por primera vez a un mundial. Lamentablemente, después de eso, la federación quitó todo el apoyo a la selección femenina del Ecuador. Nos quedamos sin cuerpo técnico durante casi un poquito más de 3 años. El campeonato nacional del año 2017-2018, en realidad el del 2017 fue el más corto en la historia, duró 9 días. Y en el 2019 ya llega el primer campeonato profesional de fútbol femenino, la Superliga Femenina en el país, y ya las cosas comienzan a, digamos, a tener un futuro más favorable para el fútbol femenino en el Ecuador. Esto también es importante recalcar que hubo un cambio de directorio dentro de la federación a un directorio que apoya mucho más al fútbol femenino y que lucha mucho más por el fútbol femenino. Todavía no tenemos ninguna mujer dentro del directorio en la historia del país, pero se planifica que para el próximo año se apruebe que el directorio tiene que tener al menos una mujer dentro de su grupo. Y por otra parte, también dentro de esto, y la razón por la que creamos Unidas por el Fútbol es justamente para que no sucedan estas cosas. No es posible que un año haya un muy buen campeonato, hagamos la mejor presentación en la historia, clasificamos un mundial y al año siguiente nos quitan todo el apoyo. No es posible que un año haya un campeonato nacional de 6, 8 meses y el siguiente uno de 9 días, incluida la final. Entonces, creamos este Grupo Unidas por el Fútbol, estamos trabajando ahora en conjunto con la federación para promover un programa sustentable de fútbol femenino en el que, de desarrollo sustentable del fútbol femenino, en el que haya esta estabilidad para los clubes, para las jugadoras y en sí para todo lo que es el fútbol femenino, porque hay que recordar que dentro de esto están árbitros, están todas las personas que trabajan dentro de un club, que no son solamente las jugadoras, sino también está el personal administrativo, los cuerpos técnicos y todas las personas que están detrás de eso. Entonces, básicamente en ese estado está ahora el país. Tuvimos un fuerte problema a partir de la pandemia porque muchos clubes de fútbol masculino querían retirar a su plantel femenino y jugar únicamente el fútbol masculino. Entonces, salieron públicamente a decir que por precautelar la salud de las jugadoras solamente se iba a jugar con su plantel de fútbol masculino. Entonces, ahí especialmente yo salí a hablar muy fuerte en los medios. Hubieron muchos reclamos, también otros clubes que se sumaron a eso. Nace Unidas por el Fútbol, hablamos con los clubes han vuelto a decir sí, vamos a participar, o sea, tal vez fue una decisión muy prematura, muy apresurada la que tomamos. Y yo creo que algo fundamental que sucedió en el país y que ha ayudado a que se mantenga el fútbol femenino de una manera, digamos, más adecuada para los clubes, para las jugadoras y en cuanto al sistema del torneo, es que en el año 2019, tras lo que hicimos con Ñañas de sacar el Día Nacional del Fútbol Femenino, se aprobó una ley en todo el país que obliga a tanto instituciones privadas como públicas de dar un sustento a la mujer y una equidad de oportunidades a la mujer dentro del deporte y específicamente dentro del fútbol. Y dentro de esto se cambió el sistema de competencia. Aquí va a ser únicamente el fútbol femenino profesional para los clubes de fútbol masculino con su plantel femenino. Ahora nosotros tenemos un sistema mixto en el que clubes netamente femeninos que cumplan con los requisitos deportivos, institucionales, administrativos, económicos, ingresan a la Superliga Femenina y los clubes de fútbol masculino Serie A que también hayan ganado su derecho deportivo y en todos los otros sentidos cumplan también con los requisitos, entran con su plantel femenino. Bien, Tatiana, en México, ¿cómo es la situación del inicio del fútbol femenino, tanto amateur como profesionalmente?
Gracias, Cami. Pues bueno, te cuento que aquí en México creo que desde los años 60 las mujeres empezaron a patear el balón, digo, sin propósito alguno, nada más por mera diversión. Y bueno, creo que hemos tenido una larga historia dentro del fútbol femenino porque justamente en Italia 70 se realizó un mundial femenino, no fue certificado, digamos, ante la FIFA, pero México tuvo participación ahí. Justamente en julio estamos ya por cumplir los 50 años de ese mundial, entonces fue algo muy, muy importante para México. Y bueno, ya después, aquí justamente en tierras aztecas, albergamos un mundial femenino tampoco reconocido por la FIFA. Fue en 1971 y México llegó al mundial, digo, llegó a la final. Entonces, creo que esa experiencia queda aquí siempre marcada. Es una historia que no muchos cuentan, es una historia no muy conocida, pero en aquel año, en 1971, la selección femenil llenó el Estadio Azteca, más de 100,000 personas asistieron a ver a la selección mexicana jugar con, pues en realidad, de grandes ídolas como Alicia Pele Vargas, como Esther Mora, varias jugadoras que hoy en día pues cimentaron el camino para lo que tenemos, ¿no? Después de eso, de 1971 hacia acá, pues hubo una laguna importante, digamos que el fútbol femenino pues desapareció del plano y a raíz de esto, pues bueno, solamente las jugadoras se podían desarrollar, digamos, en el llano o bien en ligas universitarias. Creo que mucho del talento mexicano, pues a final de cuentas, se va o hay un punto de fuga por esto, porque no había una liga que pudiera, pues en realidad respaldar a las jugadoras como tal, ¿no? Es interesante porque, bueno, son muchísimos los años que hay de diferencia entre 1971, que México jugó un mundial. Ya después México participó en diversos mundiales en Alemania, pero pues bueno, a final de cuentas no lograron tener resultados positivos por lo mismo de que pues a final de cuentas aquí en México no había una liga que la respaldara. Afortunadamente, en 2016, justo el 6 de diciembre, Enrique Bonilla en la Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano anunció ya la creación de la Liga MX Femenil y bueno, fue en julio del 2017 cuando comienza la primera división. Esta primera división es un espejo totalmente de la Liga MX Varonil. Entonces, los 18 equipos que participan en la Liga MX Varonil necesitan por reglamento de la liga tener un equipo femenil para poder disputar el campeonato. De no ser así, de no tener un equipo femenil, entonces no pueden estar participando en la primera división. Esto pues llegó como un punto interesante porque a final de cuentas las jugadoras comenzaron a darse cuenta de que ya podían cumplir su sueño de ser jugadoras profesionales, ¿no? De 2017 hasta la fecha, pues bueno, creo que los campeonatos han ido mejorando bastante, las entradas justo a los estadios han roto récords y eso es, creo que algo que destacar de manera internacional, porque incluso aquí una final tuvo más de 52,000 personas, la final entre Rayadas y Tigres. Entonces, pues bueno, creo que en términos de historia, habría que darle su crédito a esas jugadoras que estuvieron en 1970, 1971, a Maribel Domínguez, a Andrea Rodebau, a todas estas figuras icónicas que hoy, bueno, tienen cargos importantes tanto en selección como en la FIFA, porque gracias a ellas pues se abrió todo este camino y gracias a ellas también se fue empujando el deseo para que la liga se hiciera realidad. Perfecto, Tatiana. Y bueno, Mónica, finalmente en Argentina, ¿cómo se da esto, lo que es el fútbol femenino? ¿Cómo son sus inicios de manera amateur, de manera profesional? ¿Qué hecho desencadena que allá en marzo del año pasado comience la profesionalización? Sí, así como contaba Tati, ¿no? Me parece que tenemos siempre historias en común y que está buenísimo ver esos lazos, ¿no? Que puede hacer este movimiento por el fútbol de mujeres mucho más fuerte cuando lo descubrimos. Hay registros de un primer partido de fútbol en Buenos Aires hace casi 100 años, en 1923. Con lo cual, lo que descubrimos cuando rastreamos la historia es que el fútbol de mujeres fue siempre ocultado o algo mal visto o algo que las propias mujeres no querían contar, ¿no? Como muchísimas de nuestras actividades o como muchísimos de nuestros logros, ¿no? Tanto en los trabajos o como cuando conseguimos votar, con las luchas sociales enormes que hubieron atrás de eso. Al fútbol hace mucho que se juega y poco tiempo que se cuenta. Para el año 2016 en Buenos Aires, una arquera que fue arquera en Independiente, en San Lorenzo, en equipos de torneo de AFA muy importantes, Lucila Sandoval, se dio el trabajo de reunir la historia de las pioneras y fue buscando como una hormiga
con un laburo de mucha conciencia, de mucho compromiso, jugadora por jugadora, tanto en Buenos Aires como en el resto del país, y tratando de ubicarlas y de encontrarlas. Y en esa historia se llevó por delante lo que contaba recién Tati, ese Mundial de 1971, que se jugó en México, como ella decía, con el Azteca repleto, y que también hubo un grupo de argentinas participando ahí, una selección argentina que jugó varios partidos y que en ese estadio, que para la historia del fútbol argentino es mítico, ayer se celebraron los 34 años del segundo gol de Maradona a los ingleses con mucha fuerza, en medios de comunicación, en redes sociales, porque a todos los que amamos el fútbol, ese gol son 10 segundos de gloria para la inmensa mayoría de este pueblo. Bueno, en ese mismo estadio, en 21 de agosto de 1971, la selección argentina goleó a la de Inglaterra 4-1. En ese mismo lugar donde tiempo después, años después, Maradona hizo lo que hizo. Pero nadie sabía siquiera de la existencia de estas jugadoras, nadie las conocía. Entonces, en este rescate histórico de Lucila Sandoval, de Luqui, como la conocemos nosotras, más en este momento particular que el movimiento de mujeres vive en Argentina, se imprimieron libros, se habló artículos periodísticos, bueno, salieron a la fama, a la popularidad con casi más de 70 años la mayoría de ellas. Entonces, Betty García, montones de jugadoras, Elba Selva, que fue la que hizo los 4 goles esa tarde en Inglaterra, hicieron que se impulsaran leyes. Y en la ciudad de Buenos Aires, el 21 de agosto es recordado como el Día de la Futbolista desde el año pasado, y tiene media sanción de ley en diputados y en senadores, con lo cual, cuando sea ley nacional, vamos a tener un Día de la Mujer Futbolista, ¿no? Que creo que es muy importante, porque con todo lo que nos gusta el fútbol, acá recordamos el Día del Futbolista por un gol que hizo un varón, Ernesto Grillo, en el año 51, 53, eso no me acuerdo bien, a los ingleses. Entonces, tener un día propio y ese rescate histórico creo que es fundamental, ¿no? Porque si no, las nuevas generaciones siempre están fijándose en futbolistas varones, ¿no? Como hicimos nosotras. En cambio acá las más chiquitas tienen para referenciarse ya en mujeres de carne y hueso que existieron y que hicieron mucho por promover este deporte. En los años 70, 80, lo que hubo muchísimo y por todos lados son ligas, campeonatos, montones de relatos de mujeres que promovían el fútbol en sus barrios y que hacían mucho por jugar, grandes equipos de mujeres, que hacían sacrificios pero impensados, ¿no? Para poder estar cerca de una pelota con la contracara de los prejuicios y de la casi o de la completa invisibilidad. Recién para el año 91 la AFA organiza el primer torneo oficial, entonces podemos hablar que el fútbol de mujeres en Argentina es oficial desde el año 91, con un campeonato que fue corriendo distinta suerte, a veces con 12 equipos, 13, tuvo un máximo de participación entre el año 97 y 98 porque hubo un canal que televisaba los partidos. Ese año tuvimos casi 35 equipos, después volvió a caer y se mantenía así como en una nebulosa de poca importancia hasta la denuncia de Macarena Sánchez, que ella pertenecía a la UAI Urquiza. La UAI Urquiza es un equipo casi universitario, que si jugás al fútbol para la UAI podés estar becada en una carrera o tener trabajo. A Maca, cuando la desvinculan del club, la desvinculan también de sus trabajos, con lo cual era, bueno, una forma de explotación encubierta, ¿no? Si se quiere. Ella denuncia todo eso y esa explosión mediática y en redes y demás es lo que empuja. Nosotras creemos, aunque no lo dicen así, en mucho sentido al anuncio del fútbol profesional para las mujeres en Argentina el 16 de marzo del 2019. O sea que hace un poquito más de un año que pensamos profesionalmente en el fútbol de mujeres en Argentina, pero que, digamos, son contratos que no son para la totalidad del plantel, son contratos que están entre 8 y 11 jugadoras, algunos clubes lo pudieron llevar a la totalidad, como Boca, San Lorenzo, River, ¿no? Los que tienen un poco más de recursos, pero falta todavía un montón, ¿no? Porque esa realidad no es para todas las jugadoras y tampoco es un sueldo que alcance para vivir del fútbol. Entonces creemos que hay grandes desafíos por delante, ¿no? Las divisiones inferiores, cómo estructurar un desarrollo desde edad temprana y que los clubes alojen a las chicas, un plan de selecciones nacionales acorde a este momento que estamos viviendo, y sí notar que hay una explosión de espacios feministas y de áreas de géneros en los clubes
que propulsan los protocolos contra la violencia de género, que están atentas, digamos, a todas estas cuestiones, y una militancia proactiva en relación al fútbol femenino, enmarcada, como decíamos, históricamente en este momento del movimiento de mujeres, que es muy importante, ¿no? Entonces, creo que en muy poquito tiempo vimos cambios que para las más viejas como yo eran impensados. Entonces, una mirada optimista a lo que puede venir a futuro con todo lo que falta, ¿no? Con todo lo que falta hacer, con ocupar los lugares donde se toman decisiones con respecto al fútbol. Me adhiero completamente a que tenemos que dejar de hablar de mesas de género para empezar a discutir política deportiva de igual a igual con los varones. Los roles como entrenadoras, ¿no? que tampoco ocupamos de manera fehaciente cuando se hace un recorrido en todos los equipos, la gran mayoría también están dirigidos por varones. Y cómo ir pensando una cultura de mujeres alrededor del deporte más importante del planeta, creo que es nuestra tarea. Y vuelvo a decirlo porque me pone contenta, siento que tenemos montones de puntos en común con las compañeras del resto de Latinoamérica, ¿no? Lo que cuenta Tatiana, lo que contaba Fernanda, me parece que hay puntos de conexión que nos tienen que ayudar a crecer y a mirar para adelante. Perfecto, Mónica. También decirle a los invitados que está el chat abierto y las preguntas para que inicien a hacer consultas a las diferentes panelistas, ¿sí? Indicando hacia quién va dirigida dicha pregunta. Así que seguimos con otra de las temáticas, que es el nivel de profesionalismo que se encuentra en la disciplina en cada país. Cuando hablo en qué nivel, hablo del tema de la cantidad de contratos, de los salarios mínimos, de los sponsors, convenios, utilizaciones de las canchas para la realización de los diferentes partidos, si son las auxiliares o no, televisación, días, horarios, equipos que conforman la liga, entre otros. Tatiana, si querés comenzar a comentarnos cómo es en México todas estas situaciones. Perfecto, Cami, gracias. Pues bueno, creo que hablar de la Liga MX femenil es algo que no muchas imaginábamos, que yo incluso no tenía en cuenta. Creo que cuando muchas éramos pequeñas y jugábamos fútbol, pues no estaba dentro del imaginario, dentro del microcosmos que nos rodea el tener una primera división profesional femenina. Entonces, bueno, ya como les comentaba en 2017 cuando se da este anuncio, pues venía con mucha incertidumbre, ¿no? Muchas dudas de si les iban a pagar, si iba a haber contratos, dónde iban a jugar, si les iban a dar uniformes, el tema, por ejemplo, de los escudos, si se iba a mantener las estrellas, si se iba a crear una historia nueva para ellas. Y bueno, creo que a partir de ahí lo que hizo la liga y lo que comenzaron a hacer los clubes, pues fue eclosionar el fútbol femenino como tal. Afortunadamente, desde un inicio hay contratos para todas las jugadoras. Todas pues reciben, digamos, un salario. No muchas veces es ni siquiera el salario mínimo, pero bueno, lo reciben, digamos, no sucede como en Argentina, que solamente son 8 contratos por club. Acá sí todas las jugadoras, las 23, 25 que formen parte del plantel, necesitan recibir un salario porque están trabajando para ello, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de los estadios, creo que da mucho gusto porque, bueno, son muchos los estadios que toman en cuenta de que el fútbol femenino pues no es como un favor, ¿no? No es una caridad, que creo que es algo que todavía permanece, es un pensamiento que todavía permea en la mente de muchos directivos y afortunadamente pues se han dado los estadios, se han abierto los estadios para el fútbol femenil. Justamente este año vimos algo histórico porque nunca antes, por ejemplo, el equipo de Pumas femenil había podido jugar en el estadio y este año lo logró hacer contra Cruz Azul con una gran entrada, con lonas en las gradas diciendo el fútbol también es de nosotras, este estadio también es de nosotras. Entonces, pues bueno, ya a partir de ahí es hablar, ¿no? De que todos los clubes han podido jugar en los estadios principales de las instituciones. Y bueno, en cuestión, por ejemplo, de insumos, hay muchos clubes y hoy lo veíamos, hoy tuvimos un ejemplo muy claro con Chivas Femenil. Hace un par de horas anunciaron la primera exportación, digamos, de jugadora mexicana a la Liga Española, a la segunda división, que llega ya Rubí Soto con el Villarreal. Es una noticia que da muchísimo gusto, pero que habla de un proyecto que trae Chivas Femenil desde hace un año, que cuenta con una directora deportiva, con Nelly Simón, que afortunadamente ha dado la cara, digamos, por el fútbol femenil
femenil. Y bueno, Chivas femenil como tal creo que representa un poco lo que deberían de imitar los demás clubes, ¿no? El tener una estructura ya de fuerzas básicas, porque cuentan con el primer equipo, con un equipo piloto y además con otros 2 equipos de fuerzas básicas. Cuentan ya con una estructura que les permite tener una directora deportiva, alguien totalmente especializado y encargado en el fútbol femenil y en el equipo femenil, ¿no? Creo que algo que todavía falta es darse cuenta, o que los clubes puedan darse cuenta de que la Liga MX femenil, el plantel femenil, no es parte de fuerzas básicas. El equipo femenil es un espejo de la primera división masculina, ¿no? Y entonces, como tal, necesita una estructura que la respalde para poder tener buenos resultados. Creo que a final de cuentas, pues los clubes han ido también otorgando insumos a las jugadoras para que las ofertas laborales sean mucho más atractivas. Hay muchos clubes que, bueno, además del salario, les ofrecen transporte, les ofrecen alimentos, les ofrecen becas en preparatoria, en universidad, y bueno, esto hace que las ofertas a final de cuentas se hagan mucho más atractivas para las jugadoras. Y bueno, es una realidad que ya podemos hablar de que hay jugadoras en nuestro país que están ganando, obviamente no las cantidades exorbitantes que ganan los varones, pero sí cantidades que les dan para vivir bien. Entonces, creo que dentro de todo esto, pues se va caminando hacia una liga mucho más profesional. También este año, hace algunas semanas, se anunció que se eliminaba por completo la categoría de edad, porque antes la Liga MX femenil tenía una categoría de edad, no era categoría libre. Entonces, ahora que ya a partir de la apertura 2020, que arranca el 24 de julio, pueda ser una categoría libre, también es un paso muy grande hacia la profesionalización de la liga. Perfecto, Betiana. Esa entonces es la situación que se encuentra en México, ¿no? Mónica, si nos querés comentar un poco cómo es esta realidad en Argentina, cómo es la televisación, cómo es los inicios, ¿no? También las etapas formativas en Argentina, cómo son las utilizaciones de la cancha, no la auxiliar, sino la principal. Un poco de eso, comentanos. Sí, bueno, como decíamos antes, el campeonato más importante es el que organiza AFA, el que existe desde el año 91, y que a partir de la profesionalización del año pasado tiene más categorías. Tiene una primera A, una B y una C. En la C están entrando los equipos nuevos, y eso ¿no? generó como una expansión. No todos los equipos pueden usar la cancha principal, eso es algo que se da muy, muy en cuentagotas, y por alguna razón en particular que el club decide que, bueno, las chicas pueden usar la cancha, ¿no? Las canchas eh, se cuidan de una manera muy, muy particular. Se habla de que el sembrado del césped es algo muy caro, y entonces que se preserva y se cuida para los varones, digamos, todavía existe mucho de esa cultura. Entonces, rara vez y por alguna casualidad algún equipo usa la cancha grande, sino por lo general los partidos se juegan en canchas auxiliares. Y la televisación es dispar, ¿no? No se elige, digamos, un horario central donde el partido pueda ser visto por mucha gente. Creo que cuando se arma esa grilla, porque la misma empresa que televisa el fútbol de varones es el que televisa el fútbol de mujeres, vamos encajando de acuerdo a los horarios que impone la primera de varones. Entonces puede ser que por razones televisivas un partido entre Boca y River, como nos pasó el año pasado, se juegue un martes a la tarde, a las 3 de la tarde, en pleno horario laboral, donde, digamos, no se está haciendo una convocatoria, un partido que podría tener muchísima presencia, ¿no? Entonces, si bien notamos avances en muchas cosas que antes no ocurrían, siguen pasando estas, ¿no? Que tienen que ver con la vieja lógica de muchos dirigentes, y que siguen mirando el fútbol de mujeres de costado. Por otro lado, yo lo que veo es una explosión social enorme en relación al fútbol de mujeres, porque hay muchísimas más mujeres jugando en todos lados. Es muy común ver un grupo de compañeras o de chicas que salen de trabajar, salen de un horario de oficina y alquilan una cancha y juegan al fútbol en un lugar donde hay 4 o 5 canchas de alquiler, y que por lo general son espacios donde hay más varones. Digamos, eso antes no pasaba y ahora es de lo más común. Entonces hay todo un empuje social que todavía no se refleja en ese campeonato de AFA, al que le falta mucho, y en el cual creemos que es completamente necesario una competencia federal, ¿no? Porque el torneo de AFA es muy de Buenos Aires, muy de, no sé, Rosario Central, quizás el único equipo del interior,
y nos quedamos ahí, ¿no? Entre Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que el país tiene cantidad de jugadoras de fútbol, enormes ligas de fútbol que son muy competitivas y que no entran dentro de esta visión de la AFA que no es federal, en absoluto. Entonces, necesitamos un campeonato que ponga en visibilidad, en valor y en proyección a todo el fútbol que pasa en toda la Argentina, ¿no? Y creo que ahí me parece que sería una vuelta de tuerca muy importante y que es algo que necesitamos. Después, muchos clubes siguen teniendo, digamos, los problemas que teníamos para entrenar, los mismos que teníamos hace 20 y pico de años cuando jugábamos nosotras, ¿no? La cancha de entrenamiento que no está en condiciones, la luz que se apaga de golpe, que no haya agua, que no haya un cuerpo médico que acompañe. Hay 5 o 6 clubes que pueden reunir estas condiciones, como decía antes, Boca, San Lorenzo, River, Lagoa y Urquiza, y paramos de contar ahí, después el resto hace lo que puede y se maneja con eso, y ese sueldo que no cobran todas, como decía antes, no alcanza para vivir del fútbol femenino en absoluto. Entonces creo que ahí hay también un gran vacío por llenar, lo mismo que la formación de las más chiquitas. Digo, ningún club tiene todavía estructura para ingresar a una nena de 6 años, 7 u 8, que quiera jugar al fútbol y quiera formarse como deportista a edad temprana. Esos espacios en Argentina todavía no están organizados, no están bien hechos desde el lado de los clubes, ¿no? No hay una capacidad de convocar a esa jugadora, de alojarla, ¿no? De decirle, bueno, sos parte del club y estás acá adentro, ¿no? Todavía hay, me parece ahí un espacio enorme para llenar. Sí existen muchas escuelas, existen espacios deportivos por fuera de estos clubes que pertenecen a la AFA, pero no hay todavía estructurada una carrera que permita pensar en una futbolista de edad temprana y que eso se proyecte, ¿no? Por eso nosotras desde la organización pensamos que la vuelta a esto es fundar un club que sea el fútbol de mujeres la primera disciplina, y ir pensando un club a nuestra manera, ¿no? O como nosotras lo venimos pensando, y ese lugar que necesitamos para subsistir, ¿no? Para decir, bueno, este espacio es nuestro. No para que no entren los varones, ¿sí? Sí, pero sí para que nos dejen tomar las decisiones y pensar nuestro fútbol de esta manera, y pensarlo en proyección para adelante, ¿no? Creo, como decía antes, que hubo cambios importantísimos, pero que si no reforzamos estas cuestiones culturales, estos cambios los podemos perder, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar muy, muy atentas a eso, porque seguimos luchando contra una cultura deportiva que de una u otra manera nos expulsa. Perfecto, Mónica. Y para cerrar ya este eje temático y comenzar con el próximo, le vamos a preguntar a Fernanda también cómo es el mecanismo de televisación, cómo es los contratos, los salarios, cuál es el mínimo de jugadoras que deben cobrar, a qué nivel de profesionalismo se encuentra Ecuador. Muy bien, Fernanda, ¿nos estamos escuchando? Gracias, Cami. Se te escucha entrecortado. No sé si tenés un problema de conexión o es de audio. Perfecto, mientras tanto Fernanda intenta conectar el audio, vamos a estar reiterando que pueden hacer sus preguntas a lo que es el chat en común o en la parte que dice preguntas y respuestas, para que realicen sus consultas a las diferentes chicas, sí mencionando a quién va dirigida para que ellas puedan responderles. Tatiana, ¿nos escuchás ahora? Sí, Perdón, Fernanda, perdón. Bueno, Fer, no sé, Fer, creo que sí, yo la veo congelada. Claro, sí. Bueno, si querés comenzamos con el otro eje temático hasta que Fernanda pueda volver a conectar y ella lo responde luego, si le parece lo más correcto. Cami, ahí me mandó Fernanda que sí, que iba a volver iba a salir y iba a volver a entrar para ver si podía solucionarlo. Perfecto. Sigo con el otro eje temático entonces. Este eje se basa en básicamente lo que es la opinión de ustedes acerca de la profesionalización del fútbol y su impacto en el movimiento feminista de cada país.
Si querés, Tatiana, comenzá a comentarnos cómo influyó o cómo influye en el movimiento feminista lo que es la profesionalización del deporte en México. Ok, perfecto. Bueno, antes también me gustaría aclarar porque no comenté lo de la televisación y aquí afortunadamente ya todos los lunes son como el día oficial del fútbol femenil, hay Liga MX femenil todos los lunes. Los horarios, honestamente, todavía, pues digamos, distan un poco de ser totalmente atractivos, pero bueno, tenemos horarios a las 7 de la noche, a las 9 de la noche, incluso los viernes también hay fútbol femenil a las 4 o 5 de la tarde, entonces, pues bueno, no se juegan, digamos, en martes a las 9 de la mañana o algo por el estilo. Creo que ese es un avance muy importante. Y bueno, creo que el fútbol y más el fútbol femenino siempre va a ir de la mano de la transformación social, ¿no? En lo que respecta al movimiento feminista, pues bueno, creo que muchas de las jugadoras que hoy en día están y conforman la Liga MX femenil han descubierto que pues hasta cierto punto ellas mismas pueden decir que son feministas y que apoyan al feminismo por esta parte de que solamente se busca que haya condiciones dignas. O sea, en realidad creo que por esa parte siempre va a ir muy apegado y aquí en México tenemos, creo, voces muy reconocidas y voces muy importantes que se han, pues digamos, protestado en cuestiones de fútbol femenil, en cuestiones de género, en cuestiones de equidad. Y creo que, pues a final de cuentas, el que ellas tengan el poder de levantar la voz es algo que en un momento u otro va a dejar frutos. Yo lo veo, por ejemplo, ahora que tuvieron la huelga en España, se me hizo un movimiento muy poderoso porque fue decir, el poder de nuestras voces tiene que cambiar algo. Y eso es algo que aquí en México creo que en algún momento va a tener que suceder. La liga va caminando bien, pero claro que las cuestiones con algunos clubes son muy precarias, los contratos hay muchas veces que no se cumplen, hay cuestiones de falta de dignidad incluso de parte de algunas jugadoras que, bueno, no culminan de manera buena sus contratos con diversas instituciones. Y bueno, creo que para ella sería importante, por ejemplo, como sucede en Argentina, el tener una asociación que las respalde. Aquí en México actualmente no existe, digamos, una asociación especializada en fútbol femenino y eso creo que podría ayudar bastante a que la liga se siga profesionalizando y a que las jugadoras puedan tener una voz. A final de cuentas, hoy en día, muchas jugadoras alrededor del mundo, el principal motivo que las rige para tomar decisiones es el miedo a que las vayan a correr, el miedo a que las vayan a dar de baja, el miedo a que no les vayan a dar, no sé, las condiciones para jugar. Entonces, creo que ese miedo en cierto aspecto tiene que ir desapareciendo y bueno, qué mejor que alzando la voz entre todas. Perfecto, retomamos conexión con Fernanda Vázquez. Lo que le acababa de comentar a Tatiana y a toda la gente era más que nada la opinión de ustedes acerca de la profesionalización del deporte y también cómo influye o cómo es el impacto en el movimiento feminista. Si querés antes contestar lo que era, había preguntado anteriormente, que era en qué etapa de profesionalización se encuentra en Ecuador, ya sea tanto televisivamente, ya sea a nivel de canchas, cómo se ocupan los entrenamientos, el inicio de las chicas. Gracias, Cami, por tu pregunta. A ver, en profesionalización del fútbol femenino, el primer año que tenemos una liga profesional de fútbol femenino en el Ecuador fue en el año 2019. Sin embargo, Fernanda, estamos teniendo nuevamente problemas con tu audio. Bien, mientras Fernanda intenta nuevamente conectar, Mónica, si nos querés comentar vos un poquito, así Fernanda le damos tiempo que se conecte tranquila. ¿Cómo es la situación actual de acuerdo a la profesionalización y al impacto que tuvo en el movimiento feminista, que en Argentina es muy fuerte? Sí, bueno, yo creo que están completamente vinculados, porque
creo que la denuncia de Maca Sánchez fue posible que prosperara y que cobrara la visibilidad que cobró por el movimiento de mujeres y por el feminismo. Entonces, creo que históricamente el feminismo en Argentina era algo reducido a principios de los años 70, en los 80 también. Más bien grupos de mujeres académicas, blancas, y de cierto poder adquisitivo y de cierta clase social, y lo que pasó en Argentina es que el feminismo se popularizó, sobre todo a partir del 2015 con el movimiento Ni Una Menos. Entonces, en esa expansión del feminismo y esa popularización y esa masividad, recién ahí el fútbol pudo entrar, porque antes las feministas creo que miraban el fútbol hasta casi con desprecio, como una actividad únicamente de varones y en el que no había que hacer ninguna incursión. Entonces, en ese cambio de agendas, sin tomar el derecho al juego como un derecho que había que reclamar a la larga lista que teníamos de demandas, me parece que lo que pasó es un fenómeno muy interesante, ¿no? Las pioneras del año 71 se dieron cuenta que lo que habían hecho en el año 71 y en la época que jugaban era muy feminista, pero ellas nunca lo habían llamado así, y un montón de pibas jóvenes, muy jóvenes, que decidían empezar a jugar al fútbol porque eran feministas. Y bueno, un lugar a donde ir a pelear territorio a los varones y un juego que prácticamente nos fue robado, ¿no? Cuando se estipulan los juegos a edad muy temprana, ¿no? A qué cosas podemos jugar las mujeres y a qué cosas podemos jugar los varones. Entonces creo que ahí hubo un cruce generacional interesantísimo y que le dio una fuerza y una potencia tremenda. Entonces creo que el fútbol de mujeres en Argentina hoy es muy visible porque el feminismo está siendo base de eso, y porque entendemos que con nuestros cuerpos podemos hacer lo que querramos, ¿no? Que hay ahí una liberación muy importante, un canal de poner en juego ese deseo que es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de nuestros cuerpos, cuando hablamos de las tareas de cuidado, que siempre fueron achacadas a nosotras, cuando hablamos de los juegos en las infancias, cuando hablamos de la educación sexual integral, el deporte ahí cuela en todos esos temas. Y el fútbol, que es un escenario tan potente, ¿no? Donde explicamos tantas cosas, tantas cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad como sociedad, eh, bueno, eso abre un campo de trabajo y un lugar para avanzar con todos los desafíos que tenemos, que es inmenso, ¿no? Nosotras consideramos el fútbol feminista que practicamos en la 31 como ese fútbol que tiene conciencia de clase, conciencia política y conciencia de género. Y pensamos que esos límites de la cancha tienen que abrirse y que ahí tienen que entrar todas las identidades posibles y todos los cuerpos posibles, porque justamente el fútbol es eso, ¿no? Así que desde el año 2018 que tenemos talleres de fútbol y feminismo en los encuentros plurinacionales de mujeres, que es un movimiento muy importante en Argentina, y a partir de ahí el armado de una coordinadora sin fronteras de fútbol feminista, ¿no? Yo creo que es un movimiento importantísimo del que somos parte, del que fuimos propulsoras, donde se agrupan las feministas de los clubes, las periodistas, las jugadoras de fútbol, y en cada año que celebramos este encuentro es la fuerza para seguir, ¿no? El año pasado se hizo en La Plata y éramos una columna de casi 5 cuadras, encabezada por futbolistas muy importantes, ¿sí? Lorena Benítez de la selección, Maca Sánchez, y atrás íbamos todas nosotras, ¿no? 5 cuadras es un montón cuando antes en los encuentros plurinacionales ni siquiera se hablaba de fútbol. Entonces creo que el feminismo es el motor para el desarrollo de nuestro fútbol, no solo en Argentina, sino me atrevo a decir que en el continente. Perfecto, Mónica. Fernanda retomó conexión, así que si querés te reitero cuáles eran los ítems, que era a qué nivel se encuentra en Ecuador la profesionalización, ya sea a nivel canchas, a nivel entrenamiento, estabilización, y cómo influyó la profesionalización o qué impacto tuvo a lo que es el movimiento feminista. Hola, Cami. Parece que el internet no quiere que esté en el conversatorio. A ver, sí, en el país, bueno, en cuanto al nivel de profesionalización, si bien cumple con todos los requisitos, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Bien, ahora te estamos escuchando, Fernanda. Perdón, Cami,
Si querés, Fernanda, probar sin cámara, capaz que el sonido lo aguanta más. Bien, reiterar a todos los participantes que pueden estar haciendo su consulta destinada a cualquiera de las chicas que estará contestando en los últimos 10 minutos de la charla. Pueden preguntarle a cualquiera cuál es, y sí, mencionando a quién va dirigida la pregunta. Ahí tal vez me escuchan. Sí, muy bien, Fernanda. Creo que sin cámara está mejor. A ver, entonces, como les comentaba, el fútbol femenino profesional en el país, si bien es cierto, cumple con todos los requisitos y legalmente es profesional, no es profesional al nivel en el que uno acostumbra a ver el fútbol masculino, ¿no? Con sueldos muy altos, con también otras comodidades que reciben los futbolistas masculinos. Pero creo que también esto es un proceso en el que en el Ecuador estamos yendo por buen camino. Es el primer año que tenemos una Superliga Femenina Profesional y por lo tanto hay que darle un tiempo para que esto crezca. Incluso, como yo siempre les digo a las jugadoras, no basta con recibir un sueldo y decir soy profesional, sino que hay que ser jugadoras profesionales en todo el sentido de la palabra y todo lo que significa ser profesionales. Esto es cuidarse en casa. El ser profesional también implica llevar una imagen de ejemplo para el resto de jugadoras niñas que están viéndolas a través de la televisión, a través de sus redes sociales. Y esto es fundamental, ¿no? Y todo lo demás que incluye el ser profesional, realmente estudiar el fútbol. La gente que piensa que el fútbol es simplemente tener una capacidad física, ir a la cancha y jugar, está completamente equivocado. El fútbol es una ciencia, hay que estudiarla, hay que leer libros de fútbol, hay que ver fútbol en la televisión, hay que hablar de fútbol y como decía una entrenadora mía, comer fútbol, dormir fútbol, hablar de fútbol y todo el tiempo fútbol. Y eso realmente es lo que te convierte y pasas de ser una jugadora amateur a ser una futbolista profesional. Para darte casos específicos, una jugadora, o sea, dentro de los clubes no hay una exigencia de un mínimo de jugadoras profesionales, pero sí hay una exigencia de un máximo de jugadoras amateur. Es la misma exigencia para el fútbol masculino. La diferencia es que el fútbol masculino no ocupa estos cupos porque la diferencia, como les comentaba, es que en el fútbol masculino y, bueno, en el fútbol masculino y fútbol femenino tienen la misma cantidad de cupos máximos de jugadoras amateur. Sin embargo, la diferencia es que el fútbol masculino no hace uso de estos cupos por el nivel competitivo, que si es que lo hiciera y si es que tuviera jugadores sin sueldo, probablemente no serían del mismo nivel y descenderían, ¿no? En el fútbol femenino los clubes, algunos no hacen uso de los cupos, otros sí. Por ejemplo, en Ñañas no hacemos uso de ningún cupo. Tenemos todas las jugadoras mayores de edad profesionales, ni con otras jugadoras que en efecto cambió el sistema de edad, porque en el país, si es que es juvenil, no necesita, o sea, no es profesional. El ser juvenil, tú puedes hacerla profesional antes de tiempo o no. Nosotros tenemos 2 jugadoras profesionales. Con otras jugadoras también hacemos algo que es muy interesante, que es, por ejemplo, darles universidad, que eso se relaciona un poquito con el sueldo. Son jugadoras que acaban de iniciar dentro del... Bien, Fernanda, nuevamente tenemos problemas con tu audio. Si podés volver a conectarlo.
Cami, ahí me avisó que Fernanda que se le cerró todo, así que continuemos nomás. Perfecto. Perfecto, continuamos con el próximo eje entonces, que es el tercero, y es la participación de las mujeres en la gestión deportiva, ya sea dirigencial, política. Los cargos que ocupan, las cantidades de mujeres en las diferentes áreas, las mujeres en asociaciones y en federaciones, y las mujeres en las políticas deportivas. Mónica, si nos querés comenzar a contar cómo es en Argentina esta situación de la mujer en los cargos o en la gestión deportiva. Bueno, creo que en Argentina, en lo que tiene que ver con el ámbito deportivo específicamente, la brecha es enorme, es gigante. Decía antes del lugar de los entrenadores, ¿no? Y las entrenadoras. La proporción es inmensamente favorable a los varones, aún en los deportes que consideramos culturalmente más de mujeres, ¿no? Como el hockey sobre césped o la gimnasia artística. Cuando se hace un recorrido, la mayoría de los entrenadores son varones ahí también. Y cuando pasamos a los lugares de toma de decisión, así en una sociedad de fomento, en un club de barrio, como a las federaciones más grandes, los cargos para las mujeres son ínfimos. Hay alguna participación en algunas comisiones directivas de clubes que empiezan a abrir un poco este panorama después de la profesionalización del fútbol. Algunos anuncios, ¿no? Por ejemplo, River hace muy poquito anunció que se votaría estatutariamente porque el 20% de la comisión directiva sean mujeres. San Lorenzo hizo algún otro tanto, aunque todavía no lo cumple. Y después el gran boom de las áreas de género, ¿no? Que por lo general ocupamos mujeres, pero es como decíamos antes, ¿no? Tenemos que estar o ponernos al hombro las cuestiones de los protocolos o qué se hace o qué hace un club ante el caso de violencia de un jugador. Pero no estamos en los lugares donde se toman esas decisiones, ¿no? Esas decisiones grandes. Y la desproporción yo creo que asusta, es demasiado, y me parece que es tiempo de que salgamos de los lugares de las tareas domésticas en los clubes. No estamos solamente para lavar las pecheras, acompañar a los chicos a jugar su partido, y para encargarnos de esa vida del club, la cual somos fundamentales y fuimos fundamentales históricamente. Me parece que, aparte de animarnos nosotras, los varones no tienen que vernos como una amenaza, ¿no? Los clubes en Argentina, que es algo muy argentino, están hechos en base a grupos de amigos que se juntaron en algún lugar y vieron esa necesidad de que ese espacio social se abra, y es muy bueno, digamos, funcionó siempre como una comunidad organizada donde lo que importaba siempre era ese bien social, ¿no? Que es un club, esa función social que un club tiene, ¿no? Y de cómo hacer ingresar ahí a cantidad de familias, y hay familias en Argentina que se pueden contar a partir de la historia de ese club, y barrios que se pueden contar a partir de la historia de ese club. Entonces no es posible que de esa cultura maravillosa nosotras participemos únicamente en lo doméstico, ¿no? Que es un poco parecido a lo que nos pasa en nuestras casas. Entonces creo que en un momento donde los clubes están en crisis después de 4 años que fueron terribles, donde corrimos el peligro de que se empiece a pensar en sociedades anónimas, y de quitar, ¿no? Ese poder al pueblo, me parece que somos fundamentales nosotras para sostener los clubes y que nos piensen en esos lugares donde se toman decisiones. Nosotras pensarnos y los varones hacer el lugar, y que no lo vivan como una amenaza, todo lo contrario, ¿no? Como un gran aire fresco y renovado para tener clubes mejores, clubes que no sean sexistas, clubes que no sean homofóbicos, clubes que incorporen la perspectiva de género en toda su diversidad y su expansión. No es solamente la categoría mujer, tenemos muchísimas otras identidades ahí tocando la puerta. Entonces creo que esa desproporción es uno de los grandes desafíos que tenemos que enfrentar, y con una ley de deporte que se había sancionado a finales de 2015 y que durante los 4 años se incumplió, y que ahora, cuando pase esto, yo espero que sí se cumpla, que contemplaba el rol de la mujer y la perspectiva de género en las asociaciones, en las federaciones y en todos los lugares donde se toman decisiones con respecto al deporte. Perfecto, Mónica. Bueno, Tatiana, si nos querés comentar cómo es en México la situación de los cargos que ocupan las mujeres, o cómo es la gestión deportiva, y si ocupan cargos también, cómo es la comunicación.
Gracias, Cami. Pues creo que aquí, como en Argentina, también distamos mucho de que las mujeres estén tomando y haciéndose valer en posiciones de poder. A final de cuentas, por ejemplo, y es pues a final de cuentas un ejemplo pues real, solamente hay 3 entrenadoras en los 18 clubes de la Liga MX femenil. Hay muchas entrenadoras que se gradúan del ENDIT, o sea, de la escuela por acá para directores técnicos, pero no tienen, digamos, las mismas oportunidades que alguien o que algún varón que ya tiene, digamos, alguna experiencia, o que también, lamentablemente, aquí en México se maneja mucho todo, pues, por contactos, ¿no? Que si eres hijo de tal, que si eres tío de tal, entonces, pues, así más o menos se reparten los cargos, y es algo que ha estado sucediendo incluso en la misma selección mexicana, o sea, Leonardo Cuellar, que fue el director técnico por muchos años, bueno, ya no forma parte, pero se quedó su hijo, Christopher Cuellar, que no tiene mérito alguno para poder estar dirigiendo la selección nacional, ¿no? Entonces, son estos cargos de poder que a final de cuentas no se le han otorgado a las mujeres y que, bueno, en realidad, tanto en el fútbol femenino como en la obtención de este tipo de cargos de gestión y cargos administrativos, pues hay una deuda importante con las mujeres que esperemos se salde, ¿no? Afortunadamente, bueno, hoy en día existe una directora de la Liga MX Femenil que a final de cuentas, pues esperemos que ella dentro de su gestión pueda ingresar a más mujeres a cargos importantes dentro también de la Liga MX Femenil. Y bueno, será interesante ver el desarrollo de las mismas jugadoras que más adelante puedan convertirse en directivas o que puedan tener algún cargo interesante dentro de los clubes. Creo que por ahí hay muchas jugadoras y es algo que siempre rescatamos aquí en la Liga MX Femenil. La mayoría de las jugadoras tiene universidad, tiene maestrías, tiene diplomados, tiene posgrados, tiene un pues contexto muy, muy amplio para poder desarrollarse, digamos, en diferentes áreas de la gestión deportiva. Entonces, pues esperemos que más adelante, ya cuando ellas pues se vayan como pioneras de la Liga MX Femenil, les puedan otorgar un cargo importante también en algunos otros espacios. Perfecto. Antes de arrancar con el último eje temático, vamos a dar lugar a las preguntas que estuvieron realizando en el chat. Y la primera es de Juan Manuel Fernández, que va destinada a Mónica Santino, y es básicamente cómo piensa que se puede ir por el buen camino el fútbol femenino y qué es lo que se debería cambiar. Mónica, ¿no tenés prendido el micrófono? Mirá, me re distraje. Cuando pienso en la capacidad de cambio de las jugadoras, cuando pienso en todo este movimiento social que acompaña al fútbol de mujeres en Argentina, creo que vamos por un buen camino, creo que sí. Cuando veo las decisiones que se toman en AFA con respecto a la selección nacional, cuando se aparta jugadoras porque pidieron un cambio de programación, un cambio en el cuerpo técnico y esas jugadoras se las dejó de convocar. Cuando veo que en los clubes se echan a las compañeras directoras técnicas y se habla de buscar varones para conseguir resultados deportivos, ahí no tengo esperanza. Y sí, cuando pienso en nuestra capacidad de organización, en cómo estamos paradas ahora, en todo lo que queremos, y cuando veo niñas vestirse de fútbol y venir a una cancha enteramente vestida de fútbol, acompañada por una familia. Entonces creo que vamos por un muy buen camino social que tiene que ser agarrado y tomado por las dirigencias, ¿no? O bueno, esto, de cómo podemos llegar a esos lugares donde se toman esas decisiones para que el fútbol de mujeres desarrolle de verdad, ¿no? Entonces, creo que hay un buen camino militante de las que estamos por afuera, digamos, de estos lugares y que tenemos que tender a pensar estrategias para llegar a esos lugares y para que realmente cambie, porque no tengo ninguna esperanza y no creo en ningún buen camino en la vieja dirigencia del deporte argentino en general. Y pienso que necesitamos un recambio fuerte y creo que el feminismo, el movimiento de mujeres ha hecho estos puentes entre generaciones que son indispensables para renovar, ¿no? Y para organizarnos de otra manera y para poder mirar el fútbol para adelante de otra forma, con otro cristal y confiando en lo que sabemos hacer y lo que podemos hacer, ¿no? Es como, bueno, la hora de la cultura de las mujeres y las disidencias en el fútbol
y que tiene que ir proyectándose para llevarla al terreno de lo concreto. Perfecto. Hay una pregunta que hizo en el chat Pablo Filippi, que le vamos a habilitar el micrófono para que él la pueda hacer a través de audio y que las chicas le contesten. Pablo, encende el micrófono y te escuchan las chicas. Hola, ¿ahí se escucha? Perfecto. Bueno, perfecto. Buenas tardes y gracias por todas las ponencias. Son muy enriquecedoras. No, la pregunta más que nada tenía que ver con que veo la mirada, digamos, o como que el indicador de progreso que empiezo a ver está asociado al profesionalismo, digamos, a la profesionalización del fútbol femenino. Y me pongo, digamos, en una lógica de problematizar el desarrollo entre una mirada amateur y el profesionalismo. Entonces, a partir de ahí, la pregunta concretamente es si ese es el indicador del desarrollo y el crecimiento del fútbol femenino, su profesionalización, porque veo que mucha de la charla se orienta en relación a cómo van avanzando los países desde esa mirada. No sé si es clara la pregunta. Perdón. Digamos, en esta lógica lo que pongo en juego es la herramienta deporte como una herramienta de transformación social. Entonces desde ahí entiendo desde mi mirada que el profesionalismo, digamos, por lo menos lo que viene pasando con el fútbol, ¿no? que es el deporte profesional básicamente en Argentina y en el mundo, de alguna manera instala algunas lógicas que es replicar las lógicas de mercado y desde ahí me parece que no es lo más sano en líneas generales, desde una lógica de descarte, una lógica del individualismo, digamos. No sé si el profesionalismo termina siendo el indicador que tenemos que buscar. Gracias. Le puedo contestar, me encanta la pregunta. Sí, Creo que igual podemos aportar Tati también con todo lo que dijo. Yo lo miro porque digo, eso es una inquietud permanente para nosotras. Yo muchas veces dije, uy, no sé si quiero que se profesionalice tanto. Cuando miro el fútbol de varones y veo esas lógicas de mercado y veo máquinas de picar carne directamente sobre los jugadores de fútbol y cómo son destratados los varones desde edad muy temprana, ¿no? Y después cuando llegan a las pensiones y cómo se descarta y cómo se pierde ese amor por el juego y cómo no se tiene en cuenta para nada ningún aspecto humano. Yo no quiero un profesionalismo así. Si va a ser así, prefiero quedarme amateur, claro. Si me lo preguntas así, ¿no? Creo que el profesionalismo para nosotras es importante en términos de visibilidad y de plantarnos como futbolistas. Esto, digamos, yo pertenezco a una generación donde escondías más bien que eras futbolista o si lo decías la pasabas un poco mal. Te miraban de costado, con recelos, ¿no? Con resquemores, enseguida te iban a poner un título, te iban a tildar seguramente de lesbiana y de como montones de cosas peyorativas y feas, y que querías parecerte un hombre, ¿no? Y demás. Entonces, cuando hablamos de profesionalización para nosotras, por lo menos en este momento histórico, es pararnos sobre una visibilidad que es importantísima y empezar a sentirnos futbolistas. Nosotras creemos que ser futbolista es una vocación. Yo creo que hay pibas que nacieron para jugar a la pelota y que se merecen un camino de reconocimiento por eso y poder vivir de eso. Ahora, cómo le ponemos un freno al mercado y esas lógicas también dependería de que ocupemos esos lugares de dirigencia desde nuestra perspectiva, para impedir que eso ocurra, ¿no? Yo no sé si es tan fácil, quizás lo que diga parece ingenuo, porque sabemos el enorme negocio que el fútbol es y cómo el fútbol de mujeres también puede ser absorbido por eso, ¿no? Entonces creo que queda nada más que caminar y ver cómo lo enfrentamos, ¿no? Yo ahora el profesionalismo lo miro así y lo miro como ese lugar que nos merecíamos ocupar y esa posibilidad para muchas pibas de jugar a la pelota.
Luego creo que a todo eso le pondría una barrera. Creo que tenemos maneras para hacerlo, pero tendríamos que ir, bueno, como todas pensando para ese lado, ¿no? Cuando veo, repartos de cosas entre jugadoras de selección y que algunas se las deja de costado, cuando veo compañeras que capaz solamente pelean por lo suyo y no miran a la de al lado, bueno, esos son los principios del mercado, ¿no? En la lógica de los equipos, y creo que para eso tiene que haber dirigencia que pelee contra esas lógicas y que defienda por sobre todas las cosas el derecho a jugar y al futbolista o a la futbolista. Perfecto, Mónica. Hay una pregunta más que pueden responderlas ambas porque no está dirigida a ninguna y que básicamente dice, ¿qué creen que falte o que debería o que tendrían que hacer los futbolistas mujeres o las deportistas en general, hasta DT, para que se las tome con seriedad, con sueldos justos y trato como a los hombres? Tatiana, si querés comenzar a responder. Ok, bueno, pues creo que primero que nada entender de que hay una deuda histórica con el fútbol femenil que tiene pues un retraso muy importante, incluso, por ejemplo, aquí en México son 73 años de diferencia los que existen cuando se fundó la liga profesional varonil con la liga profesional femenil, ¿no? Entonces, creo que hay muchos aficionados, hay mucha gente inmersa en la industria del fútbol que quiere que haya cambios rápido, o sea, que los cambios sean instantáneos y que se vea ya, digámoslo así, una mejora, ¿no? En salarios, mejora en todo. Creo que desde ahí necesitamos partir para pues tener en cuenta de que esto es un producto nuevo, es algo que la gente apenas está apropiando, por lo menos aquí en México, y que incluso apenas se está naturalizando porque no se ve como algo normal todavía. Digamos que las mujeres aquí en México y creo que en toda América Latina que se apropien de espacios que antes eran conocidos solamente para hombres, apenas es un proceso que está comenzando y se está llevando a cabo, y en las canchas no es la diferencia. Creo que por ahí habría que partir de esta lógica de, bueno, ver cómo están las estructuras del fútbol femenino alrededor de nuestra república, por lo menos, para poder copiar los modelos que más han estado funcionando, ¿no? Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Tigres Femenil, que bueno, ellas meten 5,000, 6,000 personas todos los partidos, o sea, cada 15 días que hay partido allá, pues en realidad en Monterrey asiste la gente, ¿no? Han creado un producto totalmente vendible que los aficionados aceptan. Creo que también en esa parte los clubes deben de tomar la responsabilidad de decir, yo como club necesito darle a mi aficionado la opción de ver al primer plantel varonil y al primer plantel femenil. ¿Por qué? Por temas de visibilidad, por temas de pues esta deuda que mencionamos, por temas de que las mujeres ya se pueden apropiar de cierta manera de espacios pensados simplemente para varones. Entonces, siento que pues a final de cuentas la mentalidad que hay ahora, por ejemplo, en los directivos de fútbol, no es una mentalidad que vea al fútbol femenino como un producto. O sea, creo que los directivos que son un poco más jóvenes lo han estado apropiando bien y lo han estado haciendo un producto rentable. Son las personas que a final de cuentas han estado invirtiéndole al proyecto y que saben que en cierto punto de la historia o en cierto punto del torneo va a haber un retorno de inversión importante, ¿no? Creo que por ahí haría falta normalizar mucho el hecho de que el fútbol femenino ya existe y por lo menos aquí en México pues ya es, digamos, de cierta manera llamado profesional. Perfecto, pueden seguir realizando preguntas a través del chat o del cuestionario, pero antes de ir por el último eje, Pablo, tenemos un audio de Fernanda que nos va a estar comentando acerca de lo que no pudo responder anteriormente. Exacto, Cami. Más que nada, hay una pregunta puntual que ahí estoy buscando, que hablaba de Ecuador, digamos, una pregunta puntual de Ecuador, de Erika Ramírez, ahí la encontré, en el que consultaba que, bueno, en Ecuador hubo una ministra de Deporte, y, bueno, cómo había sido el desarrollo deportivo del movimiento feminista durante esa gestión. Voy a probar transmitir el audio por acá, para ver si se escucha, y si no, después pruebo de otra forma. Sí, en efecto, si se refiere a Andrea Mayor, inició su labor
Se escucha muy cortado, Pablo. Bien. Seguimos con otra pregunta y probamos otra forma. Buenísimo, si querés voy por el último eje y después para finalizar leemos las últimas preguntas que hicieron. Perfecto, dale. Buenísimo, el último eje que teníamos previsto para el día de hoy es el fútbol femenino después de esta pandemia o en la actualidad, cómo se está viviendo a través de esto que está golpeando a todo el mundo. ¿Cómo son los entrenamientos? Si gozan de salarios en esta situación, la continuación con los contratos, los posibles regresos a las competencias y el apoyo del Estado a la hora de hablar, ya sea de subsidios, ya sea de difusión, ya sea de pago de salarios a las jugadoras? Tatiana, si nos querés comentar cómo es la situación en México respecto. Ok, pues creo que de hecho hace 2 días se rompió un récord negativo, lamentablemente en la liga se llegaron a las 100 bajas de jugadoras, o sea, 100 jugadoras que no continuarán en el plantel para la próxima temporada. Y bueno, son 100 jugadoras que necesitan o si quieren seguir jugando, pues requieren de buscar un club que las contrate, ¿no? Esto, pues creo que la pandemia lo principal que está pegando es en el hecho de que los planteles aquí en México están recortando a sus jugadoras, ¿no? Para quedar, si tenían un plantel de 30 jugadoras, de 28 jugadoras, van a quedar en 22, 23 jugadoras a lo mucho para poder pagar los contratos de todas. Algo que fue muy fortuito y que los clubes mismos lo externaron fue que a ninguna de las jugadoras se le dejó de pagar. En ningún club actualmente se dejó de percibir el salario del equipo femenil y eso fue algo que la verdad creo que nadie se esperaba y fue una noticia muy positiva porque las jugadoras siguieron percibiendo su salario normal en todos estos meses de la pandemia. Entonces, bueno, eso habla de que a final de cuentas hay una continuidad, digamos, para ciertos equipos de la Liga MX femenil. Y bueno, lo que viene creo que será importante en términos de asistencia también, porque si bien ya hay una fecha aquí en México para el arranque de la Apertura 2020, no va a ser con afición, ¿no? Está claro que no van a permitir la entrada de aficionados al estadio. Y bueno, creo que marcará un hecho un poco interesante porque las asistencias aquí en México venían en aumento y pues después de esto es como un obstáculo que se tendrá que superar, ¿no? Para ver si la próxima temporada, el próximo año, las asistencias se mantienen, digamos, de esa manera. Creo que hay algunas jugadoras que sí han visto vulnerada de manera negativa cuestión de contratos porque se están cortando contratos que todavía tenían vigencia, pero bueno, a final de cuentas era lo que mencionábamos, ¿no? Que ellas mismas tienen que hablar, que expresarlo para que se pueda conocer la causa que están defendiendo. Y bueno, esperar que estas 100 jugadoras que se quedaron sin equipo, lamentablemente, pues logren encontrar algún espacio para seguir practicando lo que más les gusta. Perfecto, Tatiana. Esa es la situación entonces que se está viviendo en México. Respecto a Argentina, Mónica, ¿cómo es la situación? Bueno, al inicio del parate del fútbol, que sabemos que en Argentina no tiene fecha de vuelta y el fútbol femenino probablemente sea de lo último en volver. No sabemos todavía si va a haber fútbol en 2020 o por lo menos los dichos del presidente de la AFA es esperar a que Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, que son las zonas más afectadas, estemos en la última fase y eso al día de hoy es de incertidumbre plena. El fútbol femenino también corre esa suerte. Al principio hubo muchísimos rumores de que los contratos iban a dejar de pagarse, la que suministra la plata para esos contratos en su gran mayoría es la propia AFA. Hubo un tiempo así de no saber, que fue el principio de la declaración del aislamiento preventivo social obligatorio, y recién para los primeros días de mayo se supo que la AFA garantizaba por lo menos hasta fin de junio, que era la estipulación donde el campeonato iba a parar si se hubiera jugado normalmente, a que esos sueldos se sigan pagando. Entonces, hasta acá sabemos que los sueldos se pagan. Ahora, ¿qué va a venir después? Eso no lo sabemos, ¿no? Y, digamos, entrenar por videos y entrenar de la manera que se puede es lo que cada una está haciendo, ¿no? Pero
por supuesto que las jugadoras más grandes van a estar perjudicadas, que puede haber anuncios de retiro antes de tiempo, y que es una situación que, bueno, nada, lo que nos está pasando como sociedad hoy, ¿no? De jugar el partido más duro sin poder jugar al fútbol, digamos. El fútbol es una de las prácticas que en los barrios populares está absolutamente prohibida porque se probó que fue fuente de contagio en un barrio acá en Avellaneda, entre Quilmes y Avellaneda. Entonces el fútbol está prohibidísimo y las canchas de fútbol hubo que soldarlas para que la gente no siga jugando. El fútbol profesional tiene ese panorama. Ahora el que tenemos nosotras en el barrio es bueno, mandar videos al principio y tener una comunicación con las jugadoras, porque el aislamiento es sanitario, pero no es político, muy, muy claras con eso. Pero a medida que el tiempo fue pasando y que el trabajo fue, digamos, mermando y que la situación económica es de mucha angustia, nos hemos transformado en una organización que consigue, busca e inició una campaña de donaciones fuertísima para asistir a cerca de 75, 80 familias en la Villa 31, que son las familias nuestras jugadoras, llevando alimentos, artículos de limpieza, ropa de abrigo, una vez por semana al barrio. Hace ya 11 semanas que sostenemos esta modalidad, en conversación permanente con las chicas, con los soportes tecnológicos que tenemos y todo, pero no sabemos cómo vamos a volver al fútbol en el barrio, ni de qué manera, ni cuáles van a ser esos protocolos, ni de qué manera nos vamos a agrupar en la cancha otra vez, ¿no? Entonces, a horas de mucha tristeza, convencidas de que esto en algún momento va a pasar y que ya veremos cómo, y que vamos a escribir sobre estos tiempos que fueron tan malos y veremos ya lo que decimos, eh, y juntas, ¿no? Creo que lo que mejor estamos haciendo es cosechar tantos años de trabajo y tanta conformación de red feminista. Creo que esa es nuestra fuerza. La ayuda que recibimos es de frentes de géneros de sindicatos, de periodistas, de compañeras. No tenemos ninguna ayuda estatal. Todo es autogestivo. Entonces creo que el fútbol es parte de esto que somos, ¿no? Bueno, estamos agrupadas sin poder estarlo, pero agrupadas en confianza y con la fuerza que te da de saber que hay alguien pensando en vos. Digamos, eso es fundamental, ¿no? Y eso creo que son cuestiones que se aprenden con el fútbol y con el deporte. Para las futbolistas profesionales es un panorama así, incierto, donde no se puede decir más de lo que dijimos y con la certeza de un cobro de sueldo que es hasta este fin de junio y después no sabemos qué va a ocurrir. Perfecto, Mónica. Pablo, si tenés el audio de Fernanda y después pasamos a leer las últimas preguntas para ya ir cerrando la charla y el panel de este día. Dale, Cami, ahí probamos de nuevo. Sí, en efecto, si se refieren a trabajo. No, Pablo, estamos teniendo los mismos inconvenientes que recién, se escucha muy cortado o no se llega a escuchar el audio. Perfecto. Seguimos entonces. Bien, seguimos con dos preguntas. Una para Mónica que dice si existe alguna vía o canal el cual en Argentina podamos formarnos profesionalmente a través de lo que es la nuestra fútbol femenino. En este momento exacto, por toda esta situación que estamos atravesando, ¿no? de crisis sanitaria en nuestro barrio, no tenemos armada ninguna capacitación que podamos hacer de manera virtual. Sí es algo que tenemos pensado a futuro y sí son espacios de mucho aprendizaje, los encuentros plurinacionales, como decía antes, y los festivales de derechos de fútbol y las mujeres que con organizaciones de todo el país venimos armando y haciendo desde el año 2016. Lo que estaba pensado para este año era el encuentro que iba a ser en San Luis, que posiblemente se postergue, y un encuentro en San Martín de los Andes para enero, que serían espacios donde nos juntamos todas a pensar, a compartir la experiencia que cada una trae,
y a seguir aprendiendo sobre qué es esto del fútbol feminista y cómo lo vamos construyendo, porque justamente es algo que está en proceso, donde nadie tiene la vaca atada ni la verdad revelada, ¿no? Es un proceso que se va armando. No tenemos algo ahora en concreto para ofrecer por este momento, pero sí se pueden comunicar con nosotras a través de nuestras redes y ver qué cosas podemos intercambiar. Eso me parece que puede ser piola, ¿no? En Instagram somos @ nuestra fútbol feminista, en Facebook la nuestra fútbol femenino, y si no, escribir a la nuestra fútbol femenino @gmail.com. Digo, ahí podemos establecer, aunque sea un canal, a ver en qué cosas podemos ayudarnos y colaborar, ¿no? Nosotros nos gusta mirar el fútbol desde la educación popular y creo que desde ahí se pueden hacer grandes aportes. Perfecto. Otra pregunta es para ambas y se basa en su opinión. ¿Qué piensan en un futuro de equipos mixtos, incorporando a mujeres y hombres? Mónica, si querés comenzar, o Tatiana, cualquiera de las Sí, dos. como quiera Tati, no tengo problema. Como vos quieras, Dale, Tati. Tati, si querés. Bueno, creo que algo que hay que dejar muy en claro también es el hecho de que hay muchas personas que critican mucho al fútbol femenino porque no tiene la rapidez del fútbol varonil, porque no tiene la misma verosimilidad, muchas cuestiones, ¿no? Y va desde cuestiones fisiológicas mismas, o sea, las mujeres y los hombres en cuestiones físicas pues no somos iguales, entonces el fútbol femenino y el fútbol varonil pues van a tener obviamente características diferentes. Creo que pues en realidad tener un fútbol mixto podría, digamos, mezclar las dos capacidades, pero bueno, ahora actualmente como nos encontramos con fútbol varonil y fútbol femenil, creo que sería lo ideal desarrollar este producto que apenas están haciendo para entonces más adelante pensar en algo del estilo. Perfecto, Mónica. Creo, está buena la pregunta, me parece que está buena y creo que capaz sea posible algo que podamos ir tendiendo, ¿no? Me parece que cuando pasan siglos que formás parte de una cultura, las mujeres en este caso, donde nos educaron para lo doméstico, donde se pensó nuestros cuerpos únicamente preparados para la maternidad, durante siglos fue así. Yo no sé si es tan biológica la diferencia como cultural, porque eso de la fuerza, la resistencia y demás, claro, cuando te la pasás en el ámbito público y cuando desde chiquito te dicen que las cualidades para ser varón es la fuerza, el coraje y demás, y estás hiperentrenado, a diferencia nuestra, ¿no? Entonces, eh, yo no estoy tan convencida de que las diferencias sean biológicas, ¿no? Y creo que cuando se practica fútbol mixto en la primera infancia, bueno, ahí hay varias cosas que se resuelven. La naturalización de que podemos jugar juntos, que creo que es posible, juntes, ¿no? Como decimos nosotras. Creo que es posible. Creo que se tienen que dar condiciones culturales para que eso ocurra. Porque lo que pasa ahora es que si en un partido así tiras la pelota, seguramente los varones se la pasan entre sí, a la mujer la dejan de lado. Y otra cosa muy terrible que pasa en Argentina también es el ingreso de alguna chica, alguna liga de varones, una nena que hasta los 12 años, que juega muy bien, que la rompe, la descose, y que se le permite jugar porque juega muy bien, sola en un equipo de varones, y cuando cumple 12 años se la descarta porque pasó la edad y ya no tiene posibilidad de seguir en ningún lado. Tenemos varios casos así en provincias, ¿no? En Argentina. Entonces, me parece que es algo a lo que hay que apuntar y que ahí la educación física, la escuela y demás tiene un rol clave. Si después queremos seguir sosteniendo fútbol de mujeres y de varones por separado, bueno, creo que el deporte está construido sobre una estantería absolutamente binaria. Y me parece que la cuestión o el problema está ahí. Y pienso, no sé si lo voy a ver porque estoy grande, que es muy posible que dentro de unas generaciones o de unos años tengamos equipos mixtos y que sea un real triunfo de la perspectiva de género sobre el deporte y que dejemos de construir maneras de ser varón o de ser mujer para cierto control social y para cierto orden económico, ¿no? Porque me parece que se trata de eso. Y solamente rescatar algo, en la década del 40 en Brasil, el fútbol fue expresamente prohibido por ley para las mujeres. Y la argumentación era la posibilidad de que se dañen nuestros cuerpos y
y dejáramos de ser fértiles. Digamos, más claro, échale agua, ¿no? En Brasil se puso en letra y fue ley, y creo que se levantó muchísimos años después esa medida. Pero de alguna u otra manera fue la gran medida que pesó sobre todas nosotras en nuestros países para que al fútbol no pudiéramos jugar, no nos pudiéramos trepar a un árbol, no pudiéramos saltar, porque todo eso se consideraba no femenino, ¿no? Entonces, bueno, arrastramos un bagaje cultural muy pesado y creo que pensar en equipos mixtos en edad temprana me parece que puede ser una punta de solución. Bien, últimas dos preguntas que realizamos y ya terminamos con el panel. Una es de Gabriel Maidana, que pregunta, ¿cuál es el mensaje para aquellas chicas que tienen ganas de jugar al fútbol y que aún no se animan por el hecho de ser juzgadas o señaladas? Tati, si nos querés comentar, ¿cuál es tu punto de vista? Vale, pues yo creo que hoy en día hay muchas voces que te van a decir que no lo puedes hacer y más con tantos prejuicios, con tantos estereotipos que hay en redes sociales, con, digamos, los roles de género todavía muy marcados. Entonces, creo que depende de nosotros el romper este tipo de estereotipos. A final de cuentas, estamos viendo que las mujeres, no solamente en el fútbol, sino en las diferentes esferas de la sociedad, están desarrollándose de manera plena y todo esto, la verdad que es gracias a su esfuerzo, es mérito propio lo que pueden lograr hacer. Entonces, siento que teniendo en cuenta este hecho de que hoy en día hay muchas mujeres que son la primera jugadora que firma un contrato, la primera jugadora, creo que tenemos que aspirar a seguir teniendo estas primeras mujeres en algo, ¿no? Y esto no va a ser posible si no hay visibilidad hacia los roles que tengan las mujeres y si no hay visibilidad tampoco hacia los cargos que pueden tener, ¿no? Entonces, siento que y siempre lo he dicho, que depende de todas nosotras y también de los aliados varones que se sumen a esta causa, pues el poder salir adelante y el poder seguir diciendo que tenemos primeras mujeres que siguen haciendo algo. Perfecto, la última para ya cerrar, que la realizan a través de YouTube, Dana Loaiza y Alexis Ceballos, es cómo se maneja la discriminación en México y en Argentina dentro de los mismos clubes, ya que muchas veces se sufre discriminación por parte del mismo cuerpo técnico y de las mismas compañeras. Mónica, si nos querés responder. Sí, hay algunos lugares para recurrir del Estado, digamos, ante estos casos y como mencionaba antes, las áreas de género. Pero sigue habiendo mucho temor a expresarse, a denunciar y por lo general muchas veces son cuestiones que están naturalizadas y como decía Tati antes, existe el terror a ser apartada. Entonces creo que es algo, una batalla cultural ahí que vamos peleando día a día. Hay cuestiones que ya las chicas no se callan y no dejan pasar por alto. Y también está, ¿no?, el recurso que nosotras no teníamos cuando jugábamos, que es la denuncia en la red, que por lo general suele funcionar. Y después los grupos de mujeres que de alguna manera te cobijan, te agarran, ¿no? Como esos espacios seguros que siempre buscamos. Entonces creo que hay más herramientas que las que había antes, aunque sigue siendo una cuestión muy difícil, ¿no? Es difícil. Em, Cuerpos técnicos de mujeres echados, expulsados y no hay mucha defensa frente a eso, ¿no? Porque tenemos un gremio que piensa como los varones dirigentes que te echaron, ¿no? Entonces es muy difícil. Entonces me parece que tenemos que pensar ahí en ese sentido organizaciones propias. Tenemos el INADI, digamos, hay lugares donde recurrir, pero bueno, sostener una denuncia también hay que tener capacidad para eso, y a veces cuesta y no es tan sencillo, ¿no? Pero creo que hay más herramientas para visibilizar estas situaciones y para no dejarlas pasar y no sufrirlas, ¿no? Y a una piba que quiere jugar hoy, decirle eso, agarrar la pelota y jugar, y juntate con más compañeras, ¿no? Que era algo que en nuestra época no podíamos hacer. Perfecto. Mónica, en México, Tatiana, ¿cómo es la discriminación esta que se vive, ya sea dentro del club por parte del cuerpo técnico o de las mismas compañeras?
Creo que es una discriminación que al día de hoy se mantiene como marcada, digamos, a las mujeres que quieren desarrollarse en el ámbito futbolístico y como bien mencionan en la pregunta, muchas veces por las mismas mujeres. Creo que aquí en México hay, y a mí que estoy pues encargada de redes sociales de un equipo, me impresiona que hay muchas veces que las mismas mujeres son las que dicen por qué juegan fútbol, por qué si son lesbianas y todos estos estereotipos, ¿no?, que hay alrededor del fútbol femenino. Entonces, lamentablemente aquí en México no hay, digamos, como un órgano regulador al que las jugadoras puedan pues asistir a que puedan hablar abiertamente de lo que está sucediendo. Entonces, creo que a final de cuentas es algo que falta y pues necesitamos que también se hable de ello para que entonces las reglas se puedan establecer, porque digamos aquí la Liga MX femenil pues tiene el mismo reglamento que la varonil, entonces se necesitan reglas específicas dentro del fútbol femenino para que estas discriminaciones no pasen desapercibidas. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Pablo, si querés ya para ir cerrando, decir unas últimas palabras. Perfecto. No, más que nada, sé que Tatiana tiene otro seminario, así que estamos medio a contrarreloj, pero volver a agradecer. Lamentablemente nos perdimos la experiencia de Ecuador, pero bueno, yo sé que en las redes sociales Fernanda Vascones tiene mucha participación y vienen organizando bastante seguido algunos seminarios de este tipo, así que a los interesados pueden visitar, digamos, sus páginas, digamos. Le voy a dar, yo para cerrar, agradezco nuevamente a los que participaron y a los de YouTube también, que hubo bastantes personas y algunas consultas, así que les paso nada más para el cierre a Fernanda Fachelo, como para ya darle un fin a esta jornada. Gracias nuevamente. Bueno, gracias Pablo. Y bueno, sinceramente agradecerles, bueno, tanto a Pablo como a todos los chicos, a todo el equipo. Y bueno, agradecer obviamente la experiencia de cada uno de ustedes, a tanto Tatiana, a Fernanda, que bueno, que no pudimos completar, digamos, la experiencia de ellas, pero la verdad que estaba siendo muy rica. Y bueno, y tanto de Mónica, obviamente que tiene muchísima experiencia también, acá de Argentina sobre todo. Y bueno, y sobre todo felicitarlas por el trabajo que vienen realizando y la verdad que me enorgullece escucharlas tan empoderadas. Y así como ellas hay un montón de mujeres, digamos, que cada una que vienen poniendo su granito de arena y vienen imponiendo su trabajo, digamos, tanto en la parte como deportistas, como dirigentes deportivos, como técnicas o en muchas otras temáticas también, que también vienen ganando bastante terreno, y sobre todo ellos. Y bueno, es importante que nos encontremos justamente juntas en el camino y que obviamente recorramos para construir y poder decidir políticas públicas y deportivas, tanto a nivel regional como a nivel nacional, siempre con la perspectiva de género y de manera de construir una sociedad así más igualitaria, de empatía y de la solidaridad más justa y por eso de evidencia. Muchas gracias por la invitación y bueno, agradecerles una vez más. Bien, bueno, damos por finalizar la charla entonces. Agradecer obviamente a Camila, que ha tomado este desafío. Para nosotros también una linda experiencia que ella esté, porque el proyecto nace de estudiantes en la facultad, y ella como estudiante de periodismo deportivo ha tomado esta iniciativa y ha demostrado que por ahí otro tema aparte es que los títulos por ahí no son tan importantes a la hora de realizar actividades y proyectos, sino que importa mucho más la experiencia. Así que gracias también Camila y bueno, a todas las expositoras aquí presentes. Muchísimas gracias, Pablo, también por darme la oportunidad a mí y a todas las chicas de también desempeñarnos y contar lo que nos pasa y lo que vivimos día a día con todas estas diferencias que vivimos, ¿no? Y que se presentan en todos los ámbitos, no solamente en el deporte, pero bueno, muchísimas gracias a todos, también los que estuvieron presenciando las charlas, a Tatiana que ya se tiene que ir, a Mónica, a Fernanda que, bueno, se tuvo que desconectar lamentablemente, y a también Fernanda que nos brindó unas palabras al inicio y ahora también al finalizar. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse y así damos cierre a lo que fue este panel de deporte y género.
Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.